receptor se encuentra en la membrana celular. Hormonas liposolubles. Como atraviesa la membrana celular, su receptor se encuentra en el citoplasma u otra vez se encuentra en el núcleo. Si se encuentra en el citoplasma, la combinación genera y también una cadena de reacciones. En última instancia también da por activar un factor de transcripción, y si es intranuclear igualmente. Como les decía, en última instancia la acción hormonal se traduce en activar o desactivar un factor de transcripción, y eso en síntesis o dejar de sintetizar una proteína. Bien, entonces repetimos una vez más: las hormonas hipotalámicas son proteínas o polipéptidos, las hormonas de la adiposa anterior igualmente. Entonces el receptor se encontrará a nivel de la membrana celular. Y ahí nuestra GHRH no es la excepción, es un polipéptido. Su receptor está unido a una proteína que, como segundo mensajero, genera el AMP cíclico y el calcio carbohídrico. La somatostatina, que dijimos que era el factor inhibidor de la liberación del hormona de crecimiento, o sea, impide que el hipotálamo estimule la hipófisis. Acá tenemos algunos estimuladores de la secreción de somatostatina: estimuladores de dopamina, acetilcolina, noradrenérgico, glucagón, neurotensina, bromesina, opiáceos, insulina, factor liberador de la corticotropina. O sea, estas sustancias estimulan o inhiben la liberación de hormona de crecimiento. Estimula el inhibidor. Inhibe. En cambio, los inhibidores de la secreción de somatostatina, GABA, serotonina, el BIM, secretina, estos inhiben la secreción de somatostatina. Estos estimulan y inhiben la secreción de hormona de crecimiento. ¿Qué era? Estimula la secreción de... O sea, habría dos maneras de estimular la secreción de hormona de crecimiento: estimulando la liberación del factor el liberador del hormona de crecimiento, o inhibiendo el factor inhibidor de la liberación del hormona de crecimiento, o sea, la somatostatina. Entonces, los que inhiben la somatostatina son estimuladores de la secreción del hormona de crecimiento. La somatostatina, una cosa que deben tener en cuenta también, no hay pierde ahí. La somatostatina, donde sea que se encuentre, va a inhibe la producción de bilis en el hígado, inhibe la motilidad de la vesícula biliar, el vaciamiento de la vesícula biliar, inhibe la secreción pancreática, inhibe la producción de hormonas peptídicas a nivel del duodeno, inhibe la motilidad intestinal, inhibe la secreción de ácido clorhídrico, inhibe la motilidad del estómago. Es decir, todas las funciones son inhibidas por la somatostatina. Ahí resumida, inhibe la secreción de todas estas hormonas. Pero no solamente inhibe la secreción de hormonas, sino también de una serie de funciones, como acabamos de mencionar. Secreción ácida, todo es hay que poder inhibir, disminuye secreción gástrica y vaciamiento gástrico, disminuye la liberación de bicarbonato y enzima pancreática. El bicarbonato es uno de los principales productos de la secreción pancreática, y entonces la somatostatina inhibe la producción de bicarbonato, es decir, de secreción pancreática. Disminuye la contracción de la vesícula biliar, disminuye la absorción de silosa, disminuye la secreción esplácnica, disminuye la actividad eléctrica neuronal, disminuye la dosis letal de fenobarbital, dosis 50 de fenobarbital, inhibe la agregación plaquetaria, inhibe la liberación de acetilcolina por proceso miostérico, la absorción de agua por el riñón. Es decir, estas funciones son inhibidas por la somatostatina.
Algunas palabras sobre la somatotropina. ¿Qué dijimos que era la somatotropina? La hormona. Nuestro hormona de crecimiento. Está formado por un peso molecular de 21.000 Daltons, 191 aminoácidos, químicamente semejante a la prolactina y al lactógeno placentario. Vida media 20-30 minutos. El ejecutor de la hormona de crecimiento dijimos que era la somatomedina, también llamada factor de crecimiento insulínico o IGF-1. En realidad hay dos tipos de IGF-1 y IGF-2. El IGF-1 90% depende del hígado, el IGF-2 en un 50%. El IGF-1 dependiente de la somatotropina, prácticamente el IGF-1 depende de la presencia de hormona de crecimiento, IGF-2 50% de hormona de crecimiento y 50% de otros factores. Falta de receptores de la somatotropina no da el enanismo del aroma. O sea, en estos casos tenemos gran cantidad de hormona de crecimiento, pero no hay receptor para el hormona de crecimiento y por lo tanto no hay acción hormonal correspondiente. Otro síndrome interesante es el síndrome diabético, síndrome de Maurer. En este caso hay hormona de crecimiento, hay receptor, pero no hay síntesis de IGF-1. Si no hay IGF-1 tampoco hay crecimiento corporal. Entonces, en el enanismo del Aarón falta el receptor de la somatotropina, en el síndrome de Maurer falta la síntesis de IGF-1. Algunos factores. Podemos volver a cerrar la cortina, por favor. Algunos otros factores que estimulan la secreción de hormona de crecimiento y otros factores que inhiben la hormona de crecimiento. El esquema básico, hipotálamo, hipotálamo liberando el factor de liberación y el factor inhibidor a la somatostatina sobre el hipófisis liberando la somatotropina, el hígado liberando el IGF-1. Entonces hay otros factores que estimulan la secreción de hormona de crecimiento, neurotransmisores, la dopamina, acá es interesante los estrógenos, andrógenos y la T3 son importantes para la secreción de la hormona de crecimiento. Las asas de retroalimentación negativa y IGF-1 inhibiendo al hipotálamo. Los alfa-adrenérgicos estimulan la secreción de hormona de crecimiento, por ahí debe estar alfa-adrenérgicos. En cambio, los beta-adrenérgicos inhiben la secreción de hormona de crecimiento. El núcleo amigdaliano, ¿con qué tiene que ver el núcleo amigdaliano? ¿Recuerdan? Se activa cuando hay un estrés, cuando hay tensiones, cóleras, disgustos, en fin. Esto impide la secreción de hormona de crecimiento. Bueno, otro aspecto más de lo mismo. Entonces, el hipotálamo produce el factor de crecimiento, el factor liberador del hormona de crecimiento. Una cosa interesante es que las hormonas hipotalámicas se secretan en pulsos. Eso quiere decir que la secreción no es constante, hay momentos en que aumenta la secreción de hormona y hay momentos en que disminuye en pulsos. Por una razón que no sabemos, para ejercer su acción es necesaria la presencia de esta hormona en pulsos. Se han hecho experimentos en donde se mantiene constante la secreción y no ejerce su función sobre la célula blanco. Entonces, por alguna razón, para que ejerza la función es necesario que la secreción sea en pulsos. Entonces, el hipotálamo secreta nuestro factor liberador. El factor liberador actúa sobre su receptor que se encontrará a nivel de la célula. ¿De qué célula estamos hablando? ¿Qué célula será esta? El hipotálamo libera el factor liberador del hormona de crecimiento que actúa sobre
hipófisis anterior. Esas son las células somatotropas. Esta es una célula somatotropa, cuyo receptor se encuentra en la membrana celular, ligada a una proteína G. Entonces, al unirse a su receptor, activa la presencia de adenilciclasa, IP3, calcio. Estos son responsables de la activación de la síntesis de proteínas. Primero se lee el ADN, se saca la copia en el ácido ribonucleico mensajero, se envía a los ribosomas. Los ribosomas se produce la unión de los aminoácidos y se produce la síntesis de proteínas. Al final ya se sintetizó la proteína. Una vez que se ha sintetizado la proteína, se almacena en vesículas. Otra cosa importante de la diferencia química de las hormonas es que las hormonas proteicas o polipeptídicas, una vez sintetizadas, se almacenan en vesículas esperando el estímulo para liberación. En cambio, las hormonas esteroideas, las hormonas liposolubles, no se almacenan en vesículas. Cuando se necesita, se produce inmediatamente. Como esta es una hormona proteica, se almacena en vesículas, que será liberado cuando se estimule, cuando se necesite. ¿Qué proteína será esta? ¿Qué sustancia está almacenada en estas vesículas? Tan rápido se me pierde. El hipotálamo produce el factor liberador de la hormona del crecimiento. Actúa sobre su receptor, sobre una célula somatotropa. La célula somatotropa, por ese estímulo, empieza a producir, ¿qué produce? La hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se almacena en vesículas para ser liberado cuando se le estimule. Entonces acá está almacenada la hormona del crecimiento en vesículas, que será liberado cuando se necesite. Recuerden que en la hipófisis las somatotropas son las más numerosas. Las somatotropas con las mammotropas prácticamente ocupan las 2/3 partes de la masa de la hipófisis. Más numerosa en la hipófisis. La hormona de crecimiento formada por una cadena por 191 aminoácidos, peso molecular 22 kilodaltons. Otra cosa interesante es que no sabemos por qué hay 5 genes que codifican para el hormona del crecimiento. Bastaría con un gen. No sabemos por qué hay 5 genes que codifican para el hormona del crecimiento. Ahí están los 5 genes. Otra cosa interesante es que esta hormona es específica para cada especie. Hay hormonas que actúan de una especie animal en otra, por ejemplo la insulina. Antes se utilizaba insulina porcina, insulina de los delfines para tratar a la diabetes humana. Ahora se trata por insulina humana obtenida por ingeniería genética. Pero en cuanto a la insulina de ciertos animales, difieren de otros solamente en 1 o 2 aminoácidos. Pero en cambio el hormona del crecimiento es propio de cada especie, o sea, no hay ninguna acción de una hormona del crecimiento de una especie animal en otra especie. Es propia de cada especie. Por eso es que no se podía utilizar hormona del crecimiento de animales para resolver problemas de déficit en humanos. Ahora se obtiene por ingeniería genética hormona del crecimiento humano, de modo que no es problema el tratamiento de enanismo actualmente. Entonces, como ya mencionamos, se saca la copia del DNA, en el RNA se almacena en gránulos. Su síntesis aumentada por la hormona tiroidea, el cortisol y el GHRH. Es importante la presencia de la hormona tiroidea para la síntesis de hormona de crecimiento. En los niños hipotiroideos tampoco hay acción de la hormona de crecimiento. El cortisol es importante en pequeñas cantidades es importante para la acción del hormona de crecimiento. En grandes cantidades inhibe la secreción del hormona de crecimiento. Bueno, una vez más decimos, especificamos. La secreción de
es por exocitosis. Recuerdan que una vez producida la hormona del crecimiento se guardó en vesículas, se guarda en vesículas, y como es una molécula proteica no puede salir por difusión, tiene que salir por exocitosis. Es estimulada por la GHRH. GHRH tiene su receptor en la membrana, genera segundos mensajeros en el calcio, producto del homotilinocitol, que son el IP3 y el diacilglicerol. La encíclico, la somatostatina, que es el inhibidor, hace todo lo inverso, disminuye el entrada de calcio en el cíclico, inhibe la liberación del hormona del crecimiento, bloquea la estimulación de GHRH. Entonces, por esta parte se estimula la secreción, por esta parte se inhibe la secreción del hormona del crecimiento. La secreción del GHRH dijimos que era en pulsos, la secreción del hormona del crecimiento también es en pulsos. La secreción es afectada por muchos factores, veamos algunos de esos factores. Los factores que estimulan la secreción de hormona del crecimiento dijimos pueden ser de dos tipos, los que aumentan la producción de GHRH o disminuyen la producción de somatostatina. La liberación de GH es regulada metabólicamente, esto es interesante. Por sustratos energéticos, disminución de glucosa estimula. Recuerden que un estímulo para la producción de hormona del crecimiento es la hipoglicemia. Cuando hay hipoglicemia se genera la producción de hormona del crecimiento, de cortisol, de glucagón y de las catecolaminas, que son las hormonas contrarreguladoras. Entonces, un factor que estimula la secreción de hormona del crecimiento es la disminución de glucosa, la hipoglicemia. El aumento de ácidos grasos libres, la disminución de ácidos grasos libres también estimula. Aumento de aminoácidos estimula. Entonces, ¿qué tipo de alimentación daríamos a un niño para estimular el crecimiento, para estimular la secreción de hormona del crecimiento? Gracias. ¿Qué tipo de alimentación le aconsejaríamos? Gracias. Pobre en carbohidratos, pobre en grasas y rico en proteínas. El ayuno a corto plazo estimula. Privación prolongada de proteínas también estimula. La obesidad reduce la respuesta de la hormona del crecimiento a todos los estímulos, incluyendo el hormona liberadora del hormona del crecimiento. O sea, la obesidad es un factor inhibidor poderoso de la acción del hormona del crecimiento. Durante el día la secreción del hormona del crecimiento no es constante. Hay momentos en el día en los cuales aumenta, otros donde disminuye. A mediodía, por ejemplo, el ejercicio físico hace que aumente la secreción. El sueño también. Vamos a explicar más detenidamente eso. Regulación por el sistema nervioso. El sueño de fases 3 y 4 estímulo. ¿Recuerdan que el sueño cuántas fases tiene? ¿Cuántas clases de sueño tenemos? El sueño REM y el sueño no REM. El sueño no REM tiene 4 fases, 1, 2, 3 y 4. El sueño no REM en sus fases 3 y 4 estimula la fase del sueño. El sueño REM inhibe. Ojo con eso porque en el Guyton, creo que en Gannon dice que en general el sueño REM estimula, al revés están las cosas, pero en la mayor parte de la literatura está así, de modo que si pongo el examen no me discutan este hecho. Las fases 3 y 4 del sueño no REM estimulan, la fase REM inhibe. ¿Cuál es el sueño más profundo? ¿La fase 1 o la fase 2? ¿El sueño REM o el sueño no REM? Sueño no REM. Cuando recién nos quedamos dormidos, ¿en qué fase entramos? ¿REM o no REM? No REM. No REM. Entramos fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Luego pasamos al sueño REM, sueño profundo, y despertamos otra vez por las mismas fases. A veces ustedes recuerdan sus sueños, otras veces no. ¿Cuándo recuerdan sus sueños? ¿En qué parte del sueño se producen los sueños? ¿El REM o el no REM?
El sueño no REM significa sueño sin movimientos oculares. El sueño REM significa sueño con movimientos oculares. Cuando un sujeto está en el sueño REM, mueve sus ojos como si estuviera viendo una película. Justamente en esa fase se producen los ensueños. Y en el sueño no REM no hay ensueños. Entonces, si a ti te despiertan bruscamente cuando estabas en el sueño REM, recuerdas tus sueños. Si despiertas en forma progresiva, primero te quedas dormido, fase 1, 2, 3, 4, sueño REM, luego sales 4, 3, 2, 1, en forma gradual, no recuerdas tus sueños. El estrés de cualquier tipo también provoca la secreción de hormona de crecimiento, traumatismos, cirugía, anestesia, fiebre. Es frecuente, la mamá dice, mi hijito se enfermó, estuvo 3-4 días con fiebre, cuando se levantó ya la ropa no le quedaba. Simple punción venosa puede provocar la secreción de hormona de crecimiento. Ejercicio físico, potente estimulante. Varía también con la edad, el sexo. Entonces, ¿qué harían para que un niño crezca adecuadamente? Aparte de la dieta, ¿qué le recomendarían al niño? Ejercicio físico. ¿Qué le decimos a la mamá? Que coma abundantes proteínas. ¿Qué más? El ejercicio físico estimula que juegue bastante. ¿Qué más? Que duerma bastante. No, que duerma bastante. Los niños secretan más que los adultos. Los viejos necesitaremos hormona de crecimiento. Sí. Todo tejido en etapa de crecimiento, en etapa de reparación necesita hormona de crecimiento. La cicatrización, por ejemplo, depende del hormona de crecimiento. La hematopoiesis también depende del hormona de crecimiento. Continuamente estamos cambiando de piel, de mucosas, y para eso necesitamos hormona de crecimiento. O sea, es importante el hormona de crecimiento a toda edad. Los niños secretan más que los adultos, las mujeres responden más excepto en el embarazo. Déficit de hormona tiroidea disminuye la secreción. Dijimos que la presencia de hormona tiroidea sería importante para permitir la secreción de hormona de crecimiento. Sí, pero ahora toma la placenta produce hormona de crecimiento, el astrógeno placentario y el IGF-1 placentario. Déficit de hormona tiroidea disminuye la secreción, exceso de cortisol disminuye la secreción. Esto tengan en cuenta, el cortisol es importante en pequeñas cantidades para estimular la secreción de hormona de crecimiento, en grandes cantidades inhibe la secreción de hormona de crecimiento. Ya en otra vez comentamos que ¿cuál es la función del cortisol en cuanto a la inflamación? Disminuye la inflamación, detiene la inflamación, por eso se utiliza en el asma bronquial. Uno de los tratamientos importantes en el asma bronquial es el uso de corticoides para detener la inflamación. El asma bronquial es el adelgazamiento de la vía respiratoria, se engruesan las vías respiratorias, se hinchan, por decir así, y no dejan pasar el aire. Entonces hay que desinflamar, hay que deshinchar para que pase el aire. Entonces se utiliza el cortisol, pero el cortisol se debe utilizar en la dosis adecuada por el tiempo adecuado, porque si se utiliza por más tiempo en dosis excesivas va a traer problemas en el crecimiento del niño. Entonces todos esos traumatismos, todos esos factores que estimulan la secreción de hormona de crecimiento elevan pues el pH plasmático. Otros factores que aumentan la secreción: la hipoglicemia, la desoxiglucosa. La 2-desoxiglucosa es un metabolito que impide la utilización de glucosa. O sea, si se administra 2-desoxiglucosa es como producir hipoglicemia, y la hipoglicemia provoca la estimulación de la secreción de hormonas del ejercicio físico, el ayuno, incremento de los valores circulantes de ciertos aminoácidos, comida proteica. Antes, cuando no había hormona de crecimiento, como ahora se logra por ingeniería genética, la única manera de
estimular la producción de hormona de crecimiento en niños deficientes de hormona de crecimiento era la infusión de aminoácidos, arginina, por ejemplo, por vía endovenosa, comida proteica, fenoclisis de arginina y otros aminoácidos puede estimular la síntesis de hormona de crecimiento. El glucagón, estímulo que producen el estrés de cualquier tipo, pirógenos. Pirógenos son sustancias que producen la fiebre. Lisina, vasopresina es la misma hormona antidiurética, también estimula la secreción de hormona de crecimiento. Tensiones psicológicas diversas. El sueño, ¿en qué fase el sueño? 3 y 4. 3 y 4 es la fase no REM. L-dopa y alfa-adrenérgico que penetran en el encéfalo. Recuerden, los alfa-adrenérgicos estimulan, los beta-adrenérgicos inhiben. Apomorfina y otros agonistas receptores de L-dopa, dopamina, estrógenos y andrógenos. También estimulan la secreción del hormona de crecimiento. Por eso es que el muchacho da su estirón justamente antes de la pubertad, cuando los estrógenos y andrógenos aumentan en gran cantidad. Estímulos que disminuyen el sueño moro o sueño REM, la glucosa, cortisol, ácido graso libre. Recuerden que una comida con abundante grasa inhibe la secreción de hormona de crecimiento. Hidroxiprogesterona, que es un corticosteroide sintético. Una grasa de niño te dice. Hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento, ¿por qué inhibe la secreción de hormona de crecimiento? Es un feedback negativo. Por esa retroalimentación negativa que mencionamos. El receptor del hormona de crecimiento, ¿dónde estará? En la membrana celular, puesto que es una proteína de 629 aminoácidos, pertenece a la familia de los receptores de citocinas. Acción del hormona de crecimiento, actúa a través del receptor en la membrana celular, produce somatomedinas. Las somatomedinas, algunas palabras sobre las somatomedinas. Factor de crecimiento polipeptídico, también otro nombre. Somatomedina, factor de crecimiento polipeptídico, factor insulínico, peso molecular 7 kilodalton, estructura semejante a la proinsulina, por eso se llama factor de crecimiento insulínico. IGF-1 significa factor de crecimiento insulínico, IGF-1. 50% de homología con las cadenas A y beta de la insulina, es muy parecido químicamente. IGF-2 homología del 70%. Son producidos por uno de los tejidos, pero los circulantes en la sangre provienen del hígado. Remarcamos una vez más que el IGF-1 es producida casi por todos los órganos que responden a la hormona de crecimiento, pero la que encontramos en la sangre proviene del hígado. Tiempo de latencia desde la hormona de crecimiento 12 horas, o sea, para que aparezca el IGF-1 recién se requieren 12 horas. Circulan unidas a una gran proteína. Las somatomedinas pueden funcionar como hormonas paracrinas o autocrinas. Paracrina, ¿qué significa? Hay acciones autocrinas, paracrinas y endocrinas. ¿De qué hablamos al hablar de estas células? Pueden producir una sustancia que actúa sobre la misma célula, acciones autocrinas. Puede secretar sustancias que actúan sobre las células vecinas. Vecino significa paracrino. O pueden verter a la sangre y por la sangre alcanzar a tejidos lejanos, entonces se llama acción endocrina. Entonces, autocrina, paracrina, endocrina. Entonces, el IGF-1 puede funcionar como autocrina, como paracrina o como endocrina. Entonces, la hormona de crecimiento induciría la diferenciación de células precursoras a células maduras que expresan el gen del IGF-1. O sea, ¿cuál sería la acción de la hormona de crecimiento en los tejidos, en los diferentes tejidos? Sería simplemente hacer que las células que se encuentran ahí maduren y produzcan el IGF-1.
El receptor para el IGF-1 se parece al de la insulina, por eso se llama factor insuliniforme también. Las somatomedinas median las respuestas típicas al hormona del crecimiento del cartílago, hueso, músculo, tejido adiposo, fibroblastos y células tumorales. La hormona del crecimiento fetal no es necesario para el crecimiento intrauterino, bastarían con las somatomedinas placentarias. Entonces es indispensable su presencia después del nacimiento. Las somatomedinas incrementan el rendimiento físico, mental y resistencia del individuo sano. O sea, todas las acciones que hemos mencionado por la hormona del crecimiento son producidas a través del IGF-1. Recuerden que dijimos que era una hormona de la juventud. Entonces, algunos investigadores administraron hormona del crecimiento. Con la edad empieza a disminuir el hormona del crecimiento, entonces la idea era mantener la cantidad constante de hormona del crecimiento para impedir el envejecimiento, pero se vio que aumentaba la presencia, la incidencia de cáncer, eso ha paralizado los trabajos. Produce efectos anabólicos en las células, regulando la división y diferenciación celular, mientras el músculo se fortalece durante el ejercicio físico vigoroso. Los arteristas usan como anabolizante de hormona. Estimula el crecimiento del hueso y músculo, actúa dentro del sistema nervioso y es fundamental para el crecimiento y desarrollo de la neurona, por lo tanto es un factor neurotrópico. Interviene en la comunicación neuromuscular, juega un rol importante en el envejecimiento celular, de tal manera que las células cuando envejecen requieren más cantidad de IGF-1. Los receptores se van haciendo menos sensibles, entonces requiere más IGF-1 y a medida que envejecemos la producción de IGF-1 va disminuyendo, nuestras células necesitan más porque son menos sensibles, y eso sería el envejecimiento. Decíamos que algunos estudios han encontrado asociaciones entre el IGF-1 y el cáncer de próstata. Repasemos una vez más la acción sobre el metabolismo. Una hormona de acción anabólica global. Recuerden que la hormona de crecimiento tiene por acción general una acción anabólica. Aumenta la glucosa plasmática. ¿Por qué aumenta la glucosa plasmática? Porque utiliza porque impide el ingreso a las células, ¿no? Impide el ingreso y por lo tanto la glucosa plasmática aumenta. Aumenta ácidos grasos libres en plasma. ¿Por qué aumentan los ácidos grasos libres en plasma? Provoca la degradación, la lipólisis, la liberación de ácidos grasos en plasma y son llevados a otras células para utilizarlo en vez de glucosa como combustible. Disminuye aminoácidos en plasma. ¿Por qué será? Promueve el ingreso de aminoácidos a las células, en especial al músculo, para la síntesis de proteínas. Disminuye la urea en plasma. La urea, ¿qué cosa es la urea? Es un producto del catabolismo de las proteínas. Dijimos que en la hormona del crecimiento básicamente produce anabolismo, por lo tanto disminuye la producción de urea. Entonces hay crecimiento de masa corporal, hay balance positivo del nitrógeno, potasio y fosfato, que son necesarios para la formación de nueva masa corporal.